Regresamos esta mañana en la parte final. Solo le quiero contar rápidamente que los reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía, asistirán a la final del Mundial 2026 que la selección española disputará en el estadio Nueva York, New Jersey, el domingo 19 de julio. Ya informó la Casa Real que van los reyes al partido. Pues imagínense si no. El que no va al partido es el presidente, Pedro Sánchez, que trae bastantes problemas allá, pero además tiene una visita oficial en Argelia, y entonces el 20 de julio pues tiene que estar en Argelia y no va a ir el presidente Sánchez a el partido. Sí va a ir el rey, el rey y la reina y la familia real. El rey Felipe VI recordó en Girona que había dicho a los jugadores de España cuando acudió a verles tras el segundo partido que disputaron en Mundial 2026 de Guadalajara, que no les volvería a ver hasta la final. Así que dijo estar muy contento y desde luego pues hay un festejo tremendo en España, como acaba de decirnos Alfredo Figueroa. Bueno, punto y aparte. Déjeme recuperar rápidamente el tema del piloto, porque nuestro colega periodista Ricardo Ravelo, que es un especialista que ha hecho investigaciones muy fuertes, muy potentes sobre temas del crimen organizado y con el que hemos hablado muchas veces, cosa que siempre le aprecio, autor del libro, por cierto, uno de los libros de Ricardo es La Cuarta Transformación del Crimen Organizado, que escribió junto con José Luis Montenegro. Y bueno, pues estamos con el tema del piloto. Ricardo, nos mandaste un mensaje que te aprecio muchísimo, pero mejor cuéntanos al aire, ¿qué te dice este comunicado de la Fiscalía? ¿Qué te dice esta historia del piloto y del papel de México en todo esto? Buenos días. Sí, buenos días, Carmen. Antes que nada, gracias por el espacio. La historia del piloto en algún momento formó parte de todo este gran misterio de la extracción del Mayo Zambada, el tema del avión, por cierto, recientemente exhibido en una feria, con todos los arreglos técnicos que le hicieron para pues poder evadir los radares y todas las señalizaciones de su ubicación. Pero el tema del piloto es muy interesante. Estamos hablando de Mauro Alberto Núñez Ojeda, mejor conocido en el mundo del AMPA como el Jando. Este personaje fue el encargado de trasladar al Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López de Culiacán a Santa Teresa, Texas, en 2024. En aquel momento se dijo que no se sabía nada sobre el avión, que no se sabía nada sobre la identidad del piloto. Pasaron muchos meses, cerró el gobierno de López Obrador, pues haciéndole preguntas y solicitudes a Estados Unidos para que le enviara información, cuando en realidad pues en México ya se conocían detalles de esta operación. En el libro que refieres, La Cuarta Transformación del Crimen Organizado. Santa Teresa, Nuevo México. ¿Perdón? Santa Teresa, Nuevo México. Perdón, Nuevo México. Nuevo México, sí. José Luis Montenegro y yo planteamos ahí, con base en audios, que quien organizó la cita, la reunión para que el Mayo asistiera a la finca Huertas del Pedregal, pues fue precisamente el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Siempre nos preguntamos si él actuó a espaldas de López Obrador o con la anuencia de López Obrador, cosa que pues ahí queda como parte de la controversia de este asunto. Pero el piloto llevó al Mayo y a Joaquín Guzmán en ese avión que despegó de una pista clandestina de Culiacán. En aquel momento, 2024, pues el gobierno presuntamente estaba totalmente despistado porque dicen que no sabían de dónde había salido el avión. Sí. En realidad, pues sí sabían, porque el control del espacio aéreo pues ya lo tenía la Sedena. Esto también es otro punto polémico de esta historia. Ricardo, me vas a matar. Necesito cortar porque el programa es en vivo y ya se nos acabó el tiempo. Te propongo una cosa, porque lo que nos dices es muy importante. Si no tienes inconveniente, espérame un momentito, cerramos el programa, quedémonos conversando, grabemos lo que nos estás contando y lo transmitimos en nuestro sistema multiplataforma y mañana lo compartimos con el público de este programa. ¿Te parece bien? Claro que sí. Venga, Ricardo, un abrazo. Sí. No me despido y sí me despido del público esta mañana de este programa que termina en este momento. Gracias por estar aquí. Buenos días, un abrazo. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa el día de hoy con el partido, ¿no? Es la atención que está pues en el partido. Pero ya hablaremos con Ricardo Ravelo sobre este tema que es muy importante.
Esta es la segunda parte de la entrevista que empezamos este día miércoles 15 de julio con Ricardo Ravelo, nuestro colega periodista, y que no terminamos porque se acabó el tiempo del programa. Pero estamos de regreso en esta segunda parte, Ricardo, retomando el hilo de esta conversación. La presidenta de México este día miércoles leyó en la conferencia matutina lo siguiente. El 8 de febrero de 2025, en Jesús María, Culiacán, Sinaloa, luego de que integrantes de un grupo delictivo que se trasladaba en un vehículo con blindaje agredieran a personal del Ejército y la Guardia Nacional, fue detenido Mauro Alberto N. o Alejandro N., alias Jando. En dicha acción perdió la vida un elemento del Ejército y 5 resultaron heridos. Al ser detenido y presentado ante la Fiscalía General de la República, este individuo se identificó con otro nombre. Las pruebas periciales llevadas a cabo posteriormente por la Fiscalía establecieron su verdadera identidad. Esta persona fue vinculada a proceso por diversos delitos y fue identificada como un miembro del grupo delictivo del Cártel de Sinaloa, con un alto nivel en dicha organización con riesgo para la seguridad nacional. Mauro Alberto N., alias Jando, en su momento fue interrogado sobre su participación en la organización delictiva, negando sus vínculos. En agosto de 2025 fue entregado con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional. Fue entregado a Estados Unidos. En junio de 2026, la actual titular de la Fiscalía General y su equipo encontraron en las carpetas. En junio de 2026, la actual titular de la Fiscalía General de la República y su equipo encontraron en las carpetas indicios en coincidencia de voz y huellas dactilares con el piloto que trasladó el 25 de julio de 2024 a Ismael N. y Joaquín N. de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, en Estados Unidos. Cabe destacar que su entrega no extingue las investigaciones. La Fiscalía General conserva las grabaciones, peritajes, entrevistas y demás datos integrados en las carpetas de investigación y puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países. Así que, Ricardo Ravelo, estamos viendo cómo el gobierno de México, la Fiscalía General de la República, y el gobierno lo leyó, está reconociendo que hasta junio de 2026 se dio cuenta que uno de los 25 que había entregado era el piloto. Y que se dio cuenta, pues, revisando las carpetas con los indicios de voz y huellas, y resulta que ese individuo que le entregó México a Estados Unidos, cuando se lo entrega, dice ahora, no sabía que era el piloto. Fíjate nada más qué tremendo. No sabía que era el piloto y ya en junio del 26, pues se percata que ese individuo que entregó a Estados Unidos, pues es quien llevó al Mayo Zambada y al hijo del Chapo Guzmán a los Estados Unidos. En eso andamos, Ricardo Ravelo, retomemos el hilo de las cosas. Sí, Carmen, pero este personaje ya tenía antecedentes criminales y estaban registrados, obviamente, en distintas carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República, como bien citas que hoy publica Abel Barajas en el periódico Reforma. En efecto, la historia de Mauro Alberto Núñez Ojeda, cuyo verdadero nombre es Alejandro Ojeda Ávila, en realidad es el piloto que llevó al Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López a Estados Unidos. Él, dentro del Cártel de Sinaloa, tenía varias encomiendas. Entre otras, era el coordinador de toda la flota aérea que operaba los Chapitos, más o menos cerca de 60 aviones, para mover drogas en Centro, Sudamérica, en México y Estados Unidos. Y él era el encargado de la coordinación de todos estos movimientos aéreos. Y entre otros, pues también, entre otros cargos o tareas, tenía la de operar este avión, donde fue trasladado el Mayo y Joaquín Guzmán, que tiene una larga historia en México, porque
voló por el espacio aéreo mexicano durante años, con toda una serie de alteraciones en sus componentes, con el objetivo de no ser detectado por los radares de las autoridades mexicanas. En efecto, la historia establece que fue detenido en febrero del año pasado durante un operativo, un enfrentamiento en Culiacán, y estuvo en un penal de alta seguridad en Sinaloa. Y 6 meses después, fue deportado a Estados Unidos, o entregado a Estados Unidos más bien, junto con un grupo de 25 criminales de alta peligrosidad bajo este llamado esquema de seguridad nacional, es decir, fue prácticamente expulsado. Pero en esos 6 meses que estuvo preso en México, en realidad nunca fue interrogado sobre su verdadero papel en la entrega del Mayo Zambada, y me parece que esto fue una omisión, un error de la autoridad mexicana, porque en efecto hasta este año se dan cuenta, según la Fiscalía, revisándole los expedientes, de que realmente se trata del piloto. Pero en realidad la identidad, o más bien el dato de que era el piloto, lo comenzaron a rastrear, a investigar por audios. Es decir, cuando él trasladó al Mayo y a Joaquín Guzmán, este hombre solicitó permiso a la torre de control de Ciudad Juárez, solicitó códigos para poder ingresar al espacio aéreo de Estados Unidos. Y con base en esos antecedentes, pues hicieron estudios periciales, trabajos periciales, y uno de los elementos con los que acreditan que se trataba del piloto es precisamente esta identificación de voz. Luego vino la parte de las huellas dactilares, etcétera. Y de esta manera, casi 2 años después, o 2 años después, se dan cuenta que se trata del piloto. El piloto, en realidad, hoy no aparece en los registros del sistema penitenciario de Estados Unidos. Fue entregado, en efecto, por México, pero no está enlistado en el sistema penitenciario porque está bajo resguardo de las autoridades, debido a que Mauro Alberto Núñez o Alejandro Ojeda, que se afirma que es el verdadero nombre, pues se acogió a un programa como testigo colaborador, donde desde hace ya algunos meses está declarando sobre todas las operaciones de traslado de droga vía aérea que él coordinó como parte del cártel de Sinaloa. Ni más ni menos, pues sí estamos frente a este asunto tan particular que pues ha llevado al gobierno pues a dar esta explicación. Al final de cuentas hay muchas preguntas abiertas. Todos estos días, estos últimos días ha habido esta gran discusión dada la reacción que se tuvo por parte de México a las declaraciones de Ken Salazar. Lo de Ken Salazar y su libro pues detonó un nuevo momento, entre otras cosas. Detonó un nuevo momento porque Ken Salazar saca su libro, le da declaraciones a Jorge Ramos y adelanta algo al diario Reforma, y en el adelanto de Reforma dice algo que le cala a la 4T tremendamente, que es que un empresario al que le llama susurrador le dijo al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que AMLO estaba muy preocupado por lo que pudiera decir el Mayo Zambada y que pudiera soltar la sopa, en pocas palabras. Eso generó una circunstancia muy particular que ha sido cruce de señalamientos, ¿no? En donde se ha acusado al ex embajador de mentiroso, casi, y el embajador dice, les repito que no era nuestro avión, no era nuestro piloto, no era nuestra operación. Y todo esto en torno al famoso avión que ahora está en un museo de Nuevo México, que presentó el FBI, y el gobierno de México insiste en que esa presentación del avión en el museo es el reconocimiento del FBI de que el FBI está diciendo que se hizo, que el FBI realizó esa operación, el traslado y no solo la detención. Se hizo una cosa tremenda que está aquí entre nosotros y que ahora se agregan estos elementos.
Sí, y yo creo que este tema de si el FBI se atribuye la captura o extracción del Mayo a través de todas estas operaciones, pues bueno, se entendería que fue una amplia coordinación con gente del Sinaloa, pero lo que llama la Pero aquí la atención y lo pregunta es si se que habría atribuyó o no. Perdón, déjame un segundo. es, Nosotros aquí hicimos todo un análisis con Marcos Martínez Chacón de exactamente qué dijo el FBI. Yo no digo si tuvo que ver o no, porque no lo sabemos en realidad, pero sí. de que dijo expresamente que se atribuía la operación completa, no lo dijo. No lo dijo así. Si lo hizo o no, no lo sabemos, pero textualmente no hay algo que lo permita sostener. Pero bueno, esa es parte de la discusión. Exacto, es parte de la polémica y de todo este misterio que ha envuelto el caso. Lo cierto es que, bueno, hay personajes que sí participaron en esto. Estamos hablando de Rocha Moya como una pieza central, y esto está publicado ¿Sí? en el libro La Cuarta Transformación. Él coordinó por órdenes de los Chapitos la reunión en la finca donde fue secuestrado el Mayo. Luego él no asistió a la reunión porque dijo que había viajado a Estados Unidos, cosa que tampoco se probó. No. Solo exhibió algunos mensajes y llamadas en su teléfono celular para decir que él estuvo fuera de México, pero lo que se supo en paralelo es que él le pidió prestado el avión a Jesús Vizcarra, el socio del Mayo, el dueño de una empresa de carne, y envió a un personero suyo con el aparato, con el teléfono, y se registraron estos audios, estas llamadas, estos mensajes, y con eso dijo, estuve fuera de México, por eso no asistía a la reunión. Pero él la organizó y él citó a Melesio Cuen, citó al Mayo y todo esto, de acuerdo con los audios que exhibimos y la información que tuvimos a nuestro alcance, José Luis y yo, Montenegro, pues él fue una pieza importante en la coordinación de esta reunión donde fue extraído, fue maniatado y luego llevado a la pista de aterrizaje y subido al avión donde fue trasladado posteriormente a Estados Unidos. Aquí lo que siempre nos hemos preguntado es si Rocha Moya actuó a espaldas del presidente López Obrador o con la anuencia del entonces presidente López Obrador. Y el otro punto es cómo ese avión pudo llegar a México, despegar de esa pista clandestina, salir del espacio aéreo mexicano, sin que la Secretaría de la Defensa Nacional lo hubiera ubicado. Eh, entonces, son muchas preguntas que todavía no tienen respuesta, Carmen. Y el otro punto es que pues tuvieron al piloto, un testigo clave de toda esta operación, de toda esta maniobra. Lo cierto es que pues no lo interrogaron sobre el caso. Y otro punto, cuando el piloto llegó a Estados Unidos con los dos pasajeros, el Mayo y Joaquín Guzmán, el piloto pudo regresar a México sin ningún problema y se afincó nuevamente en Sinaloa, donde siguió delinquiendo hasta que fue detenido en febrero del año pasado. Ni más ni menos. Pues Ricardo Ravelo, estamos frente a todo esto. Tú que has investigado como pocos todos estos entramados de la delincuencia, del crimen organizado, ahora que estamos ya tan cerca de saber, bueno, de la sentencia al Mayo Zambada, porque ya pues él se declaró culpable, no hay juicio, un juicio que hubiera sido una cosa impresionante, un juicio que hubiera sido una cosa Sí, claro. impresionante, pero no habrá juicio, dado que él decidió aceptarse culpable, y que también dice cadena perpetua, pues deme cadena perpetua, o sea, él dice lo que venga, La pena que me traten impongan. la pena que me impongan y con que me traten bien y me tengan en, en una cárcel con servicios hospitalarios o servicios médicos. ¿Solo eso o qué más? Mm, mira, Carmen, el Mayo yo creo que está más allá del bien y del mal. Es decir, ya con la edad que tiene, las enfermedades que padece, pues él yo creo que lo que quiere es vivir lo que le queda, pues, por lo menos de manera estable, ya sea con cadena perpetua o sin cadena perpetua, etcétera, ¿no? El Mayo, digo, está a tiempo todavía porque luego de ser sentenciado puede decidir declararse testigo protegido y colaborar con el gobierno de Estados Unidos.
lo cual sería extraordinariamente interesante. Es que No mira, sé si lo vaya a hacer, lo tenga en mente o no. porque lo pueden mandar a la cárcel del Chapo Guzmán, que ya no sabe qué hacer, ¿va? Exacto, O sí, mandarle a una lo cárcel pueden más mandar. amable. Es que ya en esas condiciones, con Exacto, que te den una colchoneta y una frazada, sí, puede ser la diferencia en tu sí, vida, ¿eh? claro, sin duda. Y obviamente sería muy interesante que esto pudiera ocurrir porque si alguien conoce la enciclopedia Criminal, de A a Z del crimen organizado y la relación política, pues es nada el menos y Mayo. nada más que el Mayo Zambada. Es que ese es el tema de temas, principalmente en estos momentos de nuestra vida nacional, pues ha pasado la vida entera respecto a colusiones de diferentes tipos que es muy difícil adivinar, pero sí se puede uno imaginar el tipo de colusión política que tiene que ver en México o que ha tenido que ver en México históricamente. No hablo de este sexenio, ni del otro, sino una No, historia por décadas. Es un tema que marca la vida nacional. Tenemos hoy una dimensión de la criminalidad tan grande. Tenemos organizaciones criminales que son transnacionales. Tenemos organizaciones como el Cártel de Sinaloa o como el Jalisco o como otros que están en decenas de ciudades del mundo de una u otra manera. Y el sí. crecimiento y poderío del crimen organizado, lamentablemente de origen mexicano, es enorme. ¿Cómo pudo pasar eso? El negocio criminal es gigantesco. ¿Qué tuvo Es o la qué segunda tiene que pasar? empresa que más empleo ofrece en el mundo. Pues imagínate. Este, La economía entonces, criminal, pues tan grande como la sí, formal, y sí, México es un hay, protagonista, tristemente. Entonces aquí el tema es la narcopolítica, que ha tomado una dimensión en estos días porque Estados Unidos ha dicho la narcopolítica, es tema. Ya mandó 10 solicitudes para que detengan gente que no han detenido, ya hay gente que se ha entregado vinculada al servicio público y que estará colaborando ampliamente para buscar beneficios. ¿Qué puede suceder en este preciso momento de la historia en México-Estados Unidos, cuando hemos vivido décadas de impunidad gigantesca y que ahora resulta que la apuesta está en qué van a hacer los Estados Unidos? Porque no estamos esperando que el sí, sistema de justicia de México procese lo que tendría que procesarse aquí. sí, debería. Y aquí lo hemos hablado. Creo que, por ejemplo, el gobierno mexicano, la presidenta, tiene la gran oportunidad de empezar a limpiar la casa, Debería. entregando estos personajes, cumpliendo con el tratado de extradición. El otro día en una presentación de un libro de Guadalupe Correa, que se llama Cárteles Inc., ¿La economista? ahí planteaba un punto, ¿cómo podrá llegar Morena al 2027 a una elección con todas estas bombas que están a punto de estallar, con todo este escándalo que lo envuelve al partido en el poder, con personajes vinculados al crimen, con gobernadores que ya están colaborando con el FBI o con algunas agencias de Estados Unidos, con gente que está bajo investigación? Es decir, ¿no es mejor despresurizar toda esta situación y decir, bueno, entrego lo que tengo que entregar, coopero, porque bueno, la presidenta habla de colaboración, cooperación, pero en realidad no están haciendo la tarea? A mí me parece que es sumamente delicado llegar a una elección con todo esto encima, ¿no? Es muy complicado. Yo creo que todo esto lo único que está provocando es el efecto contrario de lo que se pretende, que Morena realmente termine sepultado por la corrupción y sepultado por los presuntos vínculos con el crimen organizado de algunos de sus miembros. Veremos cómo se dan las cosas en un momento como este. Ricardo Ravelo, gracias por estar aquí, gracias por intervenir en este programa con esta revisión que estás haciendo muy importante de las informaciones que se dieron a conocer en este día miércoles. Estamos transmitiendo la segunda parte de esta conversación contigo con motivo de lo que leyó la presidenta de ese comunicado de la Fiscalía General de la República sobre el piloto que llevó al Mayo Zambada y al hijo del Chapo a los Estados Unidos. Ricardo, un abrazo y seguiremos hablando. Buenos días. Un abrazo, Carmen. Buenos días. Hasta la próxima.